Bien. Esto después lo vamos a subir al canal, ¿está bien? A diferencia de lo que le contaba un poco a Graciela de la charla de los viernes, si ustedes tienen preguntas, ¿sí? En el medio de la lectura, o si tomaron nota en la semana, lo estuvieron leyendo o estudiando y tienen preguntas, eh, abran el micrófono y pregunten, ¿está bien? Mi intención hoy es no ir más allá de las 3 primeras páginas. Este es un sutta extremadamente importante dentro de los sermones medios, digamos que es uno de los 4 principales, porque hay muchísima información acá. Vamos a hablar del origen dependiente, vamos a hablar de las 4 nobles verdades, vamos a hablar de karma, sí, un poco de todas las cosas que estuvieron ustedes por ahí posteando cuando yo pregunté qué es lo que querían estudiar. Y vamos a detenernos muchísimo más en cada una de las cosas para poder comentar un poco más cada aspecto del sutta, ¿está bien? Uno cuando va a leer un sutta, siempre en general lo ideal es que uno tenga una experiencia ya en la meditación, por lo menos de alcanzar asiduamente el cuarto jhana. Eso a uno le da la posibilidad de, cuando lee un sutta, ver y empezar a ver un poco lo que está detrás del sutta, a dónde apunta el sutta, a dónde está dirigido, ¿sí? Porque digamos que el sutta son palabras que señalan algo y de alguna forma conceptualizan algo. Pero no hay que olvidarse que justamente todo este discurso, como cualquier otro discurso, solo son señaladores de algo que nos va llevando poco a poco a aquello que no tiene concepto. ¿Sí? Eso es una vivencia. El nirvana es una vivencia. Justamente no es un concepto. Pero el estudio de esto les va a ayudar a ustedes a poder tener una perspectiva diferente en relación a su meditación y a su vida. Y van a poder relacionar los dos mundos de una manera más directa. Entonces les pido que presten mucha atención, ¿sí? Porque hay mucha información en este sutta y está colocado o está expresado con la fórmula de las 4 nobles verdades y el origen dependiente, ¿sí? Entonces dice así: esto he escuchado, es el discurso de Samadhi Sutta, discurso sobre el entendimiento correcto o la visión correcta, que es considerado el primer factor del octuple noble sendero, ¿sí? Esto he escuchado. En una ocasión el bendito vivía en Savatthi, en el bosquecillo de Jeta, en el parque de Anathapindika. Allí el venerable Sariputta se dirigió a los bhikkhus diciendo: amigos bhikkhus, amigos, le contestaron. El venerable Sariputta dijo lo siguiente: entendimiento correcto, esto es lo que se dice, amigos. ¿De qué forma un noble discípulo es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ha llegado a este Dhamma verdadero? Bueno, siempre que ustedes vean esto, entendimiento correcto o comprensión sabia, es justamente la comprensión del origen dependiente. La comprensión del origen dependiente es poder observar una ley universal que es la ley de causalidad. ¿Sí? Hay una causa o causas y múltiples efectos. ¿Sí? Y esto es una serie de sucesiones de pulsos que surgen y cesan, surgen y cesan, surgen y cesan y que están condicionados. Cuando uno observa un hecho como una serie de causas que dan lugar a ciertos efectos, uno empieza a ver con mayor claridad. Pero para poder ver esto de manera clara, uno tiene que, de alguna manera, abandonar cualquier idea de personalidad, o de persona, o de opinión personal. ¿Sí?
Uno de los mayores escollos con los que nos encontramos cuando estamos intentando entender es el lenguaje. Porque el lenguaje se basa en conceptos y cuando yo utilizo una palabra, en general la palabra se nos transforma en la cabeza en una imagen o en una entidad. Y esa palabra o esa entidad en la cual se nos transforma en la cabeza produce una serie de relaciones a una velocidad muy alta que lo que suele hacer es fijar nuestra tendencia emocional habitual y por lo tanto reforzar esta idea de yo pienso, yo soy o yo actúo. ¿Sí? Entonces Sariputta acá lo que está diciendo, ¿qué es lo que se dice cuando se dice entendimiento correcto? Y de qué forma un noble discípulo es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto y que posee perfecta confianza en el Dhamma. ¿Sí? Y que ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces vemos que para poder tener confianza en el Dhamma, verdadera confianza en el Dhamma, uno tiene que por lo menos haber entrado en la corriente. Porque cuando uno entra en la corriente, es decir, cuando uno experimenta el Nirvana una vez, de lo que se libera es de la duda. Ya no tiene más duda con respecto a esto. ¿Por qué no tiene duda? Porque lo ve por sí mismo. Sin embargo, cualquiera de nosotros que practique, y algunos de aquellos que no han tenido ninguna experiencia de esta índole, se van dando cuenta que ustedes a medida que practican la meditación, hay ciertas cosas que por ustedes mismos se van corroborando. Y esto es una parte fundamental de esta enseñanza, ¿sí? Lo que lo tienen que tener muy claro. No es lo que yo digo, no es lo que dice el Sutta, y ni siquiera es lo que dice Buda, aunque lo dice Buda, sino que ustedes tienen que experimentarlo por ustedes mismos, ¿sí? En efecto, amigo, veníamos desde un lugar lejano para aprender del venerable Sariputta el significado de este enunciado. Sería bueno si el venerable Sariputta explicase el significado de este enunciado. Habiendo oído de él mismo, los bhikkhus lo recordarán. En ese caso, amigo, escuchen y atiendan y cuidadosamente a lo que diré. Sí, amigo, contestaron los bhikkhus, y el venerable Sariputta dijo lo siguiente. Lo sano y lo malsano, ¿no? Amigos, cuando un noble discípulo entiende lo malsano, la raíz de lo sano y la raíz de lo sano, de esa forma es uno de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y que ya ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es, amigo, lo malsano? ¿Cuál es la raíz de lo malsano? ¿Qué es lo sano? ¿Y cuál es la raíz de lo sano? Matar seres vivientes es malsano, tomar lo que no es dado es malsano, conducta incorrecta con respecto a los placeres sensoriales es malsano. El lenguaje falso es malsano, el lenguaje malicioso es malsano, el lenguaje rudo o agresivo es malsano, el chusmerío es malsano, la codicia es malsana, la mala voluntad es malsana, el entendimiento incorrecto es malsano. Esto es lo que se denomina lo malsano. En resumidas cuentas, lo que está diciendo acá Sariputta es que, digamos, los 5 preceptos, la rotura de los 5 preceptos es algo que conduce a algo, digamos, que es malsano, ¿está bien? Que lleva inevitablemente a acciones mentales, verbales o físicas que van a traer perjuicio para uno y para los demás. ¿Sí? ¿Nos demos cuenta de ello o no? ¿Está bien? Además de los 5 preceptos, suma, digamos, la codicia, que en este caso implica yo quiero, ¿sí? La mala voluntad, que es yo no quiero, ¿sí? Y el entendimiento incorrecto es yo, ¿sí? Esas 3 raíces, en el budismo zen se le llama codicia, odio e ilusión, ¿sí? Es decir, yo quiero, yo no quiero, y la ilusión es yo, ¿sí? El entendimiento incorrecto es cada vez que yo me tomo algo de manera personal. Cada vez que yo me tomo algo de manera personal,
además de producirme sufrimiento y producir sufrimiento a los demás, estoy viendo desde un punto de vista incorrecto según el Dhamma. Porque estoy tomando un concepto, una idea, como una realidad y no como algo condicionado. ¿Sí? Cuando nosotros nos referimos a nuestra identidad, si ustedes lo reflexionan cuidadosamente, se van a encontrar con que en esa reflexión yo nunca cambio, que mi yo es algo permanente, es una idea muy escondida dentro de la mente, que a veces está de manera muy presente, sobre todo cuando nos agarra una emoción fuerte, pero luego permanece como un perfume escondido. Ese entendimiento incorrecto tiene que ver con la idea de yo, tiene que ver con no comprender que hay un surgimiento y que hay un cese, es decir, que es condicional. ¿Está bien? Estas tres cosas tienen una raíz. La raíz es la avidez. O sea, estas tres cosas son una sola cosa, no es que tienen una raíz, son una sola cosa, la avidez. ¿Sí? Que se expresan de estas tres maneras diferentes. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver cómo esto se refleja en el origen dependiente. Me gusta, no me gusta, es la parte de la avidez dentro del origen dependiente. El eslabón en concreto, cuando la mente dice me gusta, no me gusta. Ahí se empieza a gestar claramente esta fuerte idea de yo. Se empieza a manifestar. ¿Sí? ¿Y cuál es la raíz de lo malsano? El deseo es una raíz de lo malsano, el odio es una raíz de lo malsano, la ofuscación, que es una pésima traducción, es la ilusión, es una, perdón, no es que no agradezca la traducción, pero ofuscación ofusca, porque ofuscación es otra cosa, no es ilusión. ¿Sí? Ofuscación es cuando alguien está alterado, irritado, ¿sí? En realidad ofuscación es ilusión, ¿sí? Esto es lo que se denomina la raíz de lo malsano. ¿Sí? Entonces fíjense que vuelve a mencionar o remenciona cuáles son las raíces de lo malsano, qué es lo que está debajo de la rotura de los preceptos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace que uno rompa los preceptos? Entonces, si algo no me gusta, reacciono, hablando mal o produciendo una acción que lastime a alguien. Si algo me gusta, quiero más. ¿Y qué es lo que está detrás de ese odio o irritación o deseo o codicia excesiva? ¿Qué es lo que está detrás? Yo. ¿Qué es este yo? Algo que está siempre insatisfecho y que busca continuamente y de manera frustrante satisfacerse y nunca lo logra. ¿Sí? Es una idea obsesiva y recurrente que vuelve y vuelve y vuelve. ¿Está bien? Eso es lo que está detrás de la rotura, lo que nos empuja o lo que empuja a la gente a romper los preceptos. Entonces ahí hay un punto importante a observar con claridad. Si ustedes observan, cuando rompen un precepto, se van a dar cuenta de que se tomaron personalmente algo. Por ejemplo, se agarraron un dedo con una puerta y lanzan un insulto. Esta puerta de... Y la puerta en sí mismo no hizo nada. Pero enseguida le dimos entidad a la puerta se transformó en algo viviente, algo que tiene voluntad propia y me lastimó, y yo me salí de la ecuación. En relación a no tomar responsabilidad. No tomar responsabilidad de que me agarré el dedo. De que dónde estaba mi mente cuando me agarré el dedo. Cuál era mi estado mental cuando me agarré el dedo. Esto nos va llevando siempre a observar cómo está la mente cuando realiza la acción que sea que esté realizando. ¿Está bien? Esto es un punto muy importante porque fíjense que... Pregunta. Sí. A mí cuando me pasan eso, no miro dónde estaba la mente, sino qué le pasa a mi mente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo reacciona la mente a me golpeé el dedito chiquito ahí? Exacto.
Exactamente, entonces uno lo que tiene que hacer, en ese momento uno no va a reflexionar sobre dónde estaba la mente, pero sí uno suelta el dolor, suelta la irritación, aplica las 6 R's, que es donde se vuelven útiles, muy útiles, relaja, sonríe mentalmente y vuelve a lo que estaba haciendo. Eso hace que la mente esté más atenta y más alegre sobre la actividad que está realizando. Entonces uno se da cuenta a través de la reflexión correcta o a través del entendimiento correcto que probablemente antes se agarró el dedito porque estaba ido o estaba obsesionado con algo y no vio la pata de la silla o cerró muy fuerte la puerta o el accidente de turno. Por poner un ejemplo cotidiano muy sencillo. ¿Sí? ¿Y qué es lo sano? El abstenerse de matar seres vivientes es sano, el abstenerse de tomar lo que no es dado es sano, el abstenerse de conducta incorrecta con respecto a los placeres sensoriales es sano, el abstenerse del lenguaje falso es sano, el abstenerse del lenguaje malicioso es sano, el abstenerse del lenguaje agresivo o rudo es sano, el abstenerse del chusmerío es sano, lo opuesto a la codicia es sano, lo opuesto al odio es sano, el entendimiento correcto es sano, esto es lo que se denomina lo sano. ¿Sí? Entonces estaba Sariputta hablando con su llaneza y simpleza habitual, nombrando qué es lo sano, que es mantener los preceptos. ¿Qué produce la manutención de los preceptos o mantener los preceptos? Que la mente esté tranquila y liviana. ¿Sí? Que sea mucho más fácil para la mente estar en el presente, estar en el objeto de meditación o estar con una actitud alegre y despreocupada en la actividad que estemos haciendo. ¿Está bien? En ese sentido, siempre recordamos que quizás el precepto más difícil sea el tercero, que tiene que ver con no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmerío. ¿Sí? Dado que uno habla mucho, y muchas veces cuando habla, justamente habla sin reflexionar, sin ponderar debidamente si lo que va a decir es oportuno, si lo que va a decir es verdadero, si lo que va a decir es necesario para la otra persona escucharlo. Y estas cosas son muy importantes, esto lo vamos a ver más claro en el sutta que vamos a leer el viernes, que teníamos que leer el viernes pasado, donde Buda habla de esto. Pero es muy importante empezar a observar si cuando uno habla, ¿desde dónde está hablando? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si cuando yo siento una contracción en la cabeza, o sea, ya hay avidez, que es donde uno capta la atención más rápida, uno habla, lo más probable es que ese hablar ya tenga una raíz malsana, porque ya tiene avidez. Puede ser más suave, puede ser más fuerte. Ahora, si cuando uno habla la mente está abierta y uno siente que no hay contracción en la cabeza, ese hablar es sano. Por lo general es poca palabra eso, Fede. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser poca palabra, puede ser que se necesita una explicación extensa, depende de la situación. A veces es una formulación corta y otras veces requiere que la persona necesite una explicación. Necesita que se le explaye y se le amplíe ese punto que la persona no comprendió. Pero es muy importante entonces esto de captar cuándo la cabeza hizo esto.
Entonces, si yo suelto esa contracción en la cabeza y en la mente, relajo, sonrío y la cabeza sigue abierta y tengo ese alivio y hablo, se van a empezar a dar cuenta que sus palabras tienen otro impacto, primero en ustedes mismos y después en el otro. O quizás surge un momento de lucidez donde ustedes dicen, no es el momento de hablar. ¿Sí? El asunto es que muchas veces, debido a que lo que nosotros por ejemplo, queremos decir es para ayudar al otro, estamos con la mente así agarrada. ¿Y cómo podemos ayudar a otro con la mente así si nosotros le estamos necesitando ayuda en ese momento? Porque lo que dice el sutta es claro. ¿Cuál es la raíz de lo insano? Es la avidez. Es quiero, no quiero y yo. Y eso siempre genera esto. Genera esa contracción. ¿Sí? Entonces, esto hace que la atención y las 6 R's sean el elemento fundamental aún en la vida cotidiana. Para no dejarse llevar en un torrente de pensamientos y en un torrente de ideas o de justificación de ideas o de justificación de por qué te digo lo que te digo, que termina siempre en más problemas o eventualmente en más problemas. Termina siempre en algo que en algún momento nos da un fruto que termina siendo contraproducente a la supuesta intención que tengo. ¿Sí? Y esto empieza a ser algo importante porque de la palabra vamos pasando a la intención. ¿Sí? Fíjense ahora. Cuando un discípulo noble ha entendido así lo malsano, la raíz de lo malsano, lo sano y la raíz de lo sano, él abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción de yo soy. Y abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento, aquí ahora pone fin al sufrimiento. ¿Sí? Entonces fíjense que todo esto que estamos hablando ahora va a un plano mucho más profundo. ¿Sí? Que es la tendencia subyacente. La tendencia subyacente justamente se nos empieza a manifestar, y ustedes lo pueden ir viendo en la medida que la meditación la van profundizando en los yanas, se van a dar cuenta que todos los eslabones de los yanas que tienen que ver con los sankaras, o sea, con las preparaciones mentales, que es el segundo eslabón, la conciencia, mentalidad, materialidad, 6 esferas de los sentidos, contacto, o sea, hasta ahí, todas esas tendencias subyacentes son un karma pasado que nosotros vamos a experimentar en el presente. ¿Qué viene después del contacto? La sensación, ¿sí? Cuando se ocurre el contacto y sensación estamos en el momento presente, estamos vivenciando en el presente ese karma pasado. Nosotros con esto, es un poco lo que estaba diciendo Fabio antes, no podemos hacer nada. Ya nos golpeamos el dedo chiquito con la pata de la mesa. ¿Sí? Tuvimos contacto con una sensación desagradable, el dedo chiquito con la pata, ¿sí? Pero lo que nos llevó ahí, nuestras preparaciones mentales, la conciencia, mentalidad, materialidad, las 6 esferas de los sentidos, en este caso, la esfera del sentido de nuestro cuerpo, digamos, y el contacto, son preparaciones o potencialidades que pueden dar diferentes resultados. En este caso dio el resultado del dedo chiquito contra la pata de la mesa. ¿Está bien?
Estas tendencias subyacentes, ¿cómo podemos hacer para poder, como dice acá, extirparlas, abandonarlas? Acá es donde la meditación se nos vuelve especialmente importante y sobre todo la práctica regular y los retiros. Porque al tener una profundización, cada vez que ustedes profundizan en la práctica y van a los yanas más elevados, tienen posibilidad de empezar a observar estos fenómenos de las preparaciones mentales. Tienen la posibilidad de observar los pulsos de conciencia en la esfera de la conciencia infinita, las preparaciones mentales, a veces en la esfera de la nada o en la esfera de ni percepción ni no percepción. Entonces, a medida que uno va profundizando, empieza a poder ver ese proceso de una manera clara como proceso, no como yo, no como mío, sino como un proceso que se desencadena debido a que están las condiciones para que eso suceda. Ese proceso que se da en esos eslabones principales, que uno ve claramente en esos estadios de la meditación, en algún momento se tornan más manifiestos, se vuelven más visibles, más fáciles de ver. Por ejemplo, en una imagen mental, es decir, en una verbalización mental, en algo que uno dice o en algo que uno hace. Entonces nosotros vamos observando cómo el origen dependiente o la observación y la comprensión del origen dependiente nos permite observar cómo funciona la mente y la vida, lisa y llanamente, porque se muestra como proceso. Cuando hablas de comprensión, es una comprensión que surge de la práctica por la experiencia directa de lo que uno va observando. Absolutamente. Porque hay como mucha diferencia lo digo desde mi vida cotidiana, ¿no? Como lo que uno comprende y hace como un esfuerzo para actuar, a lo que uno comprende y simplemente sucede. Absolutamente. Sí, 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 sí. Hay una diferencia que a veces uno reflexiona, por ejemplo, vamos a decir que ocurrió un hecho donde uno se sintió, llamémosle, maltratado, ¿sí? O tuvo una diferencia con alguien. Y en el momento tuvo la suficiente atención para no reaccionar a las palabras del otro, ¿sí? Pero luego pasa el hecho y uno se queda pensando, ¿sí? Significa que algo vuelve. Eso que vuelve, si bien yo tuve la atención para no reaccionar, o sea, en algún lugar comprender que mi reacción desde el enojo o el fastidio no hubiera sumado nada, pero hay algo adentro que sigue fastidiado. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que hay algo que yo todavía lo considero personal. Y por eso mi mente sigue regresando ahí, intentando justificar lo que le voy a decir la vez que viene, o construyendo una hipotética situación para tratar, fíjense, de satisfacer una situación que a priori no me gusta. ¿Sí? Entonces fíjense cómo funciona esto. Como no me gusta, la mente busca una explicación para que algo se calme o se satisfaga. ¿Para qué es esto? Para que el yo esté para satisfacer esta idea de yo. Vamos observando entonces el proceso de manera más sutil. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes vayan meditando más y más, va a producirse un fenómeno de una ecuanimidad más profunda que se le llama dentro del budismo desencanto. El desencanto va produciendo que ustedes vean ese proceso literalmente como lo que es, una simple reacción de la mente, al cual, cuanto antes yo le aplico las 6 R's,
esa reacción deja de estar alimentada. Entonces, cada vez que yo aplico las 6 R's, esa reacción, al no alimentarse, puede volver a surgir en el futuro, pero surge cada vez más suave. Hasta que por ahí en un momento no surge más. Es extirpada. Entonces, lo que estamos viendo con la tendencia subyacente, que dice a la sensualidad, o a la aversión, o a la opinión personal, o a la presunción del yo, es de vuelta lo mismo, es la avidez. Es esa insatisfacción, esa sed que nos lleva continuamente a tratar de alguna forma a tener un balance que nunca se obtiene cada vez que uno tiene su conducta mental, verbal o física con raíz en lo malsano. Lo que hace que sea muy sutil esto de lo que estamos hablando, y hay que estar como muy atento para observar. Ese desencanto en algún momento da un fruto que produce justamente una serenidad o un desapasionamiento, porque ya uno no reacciona a eso que la mente, a esa reacción de la mente, uno ya lo ve. Ah, mira, otra vez la mente hace lo mismo. Ya uno lo ve como un programa repetido. Ya ni siquiera uno pierde ni medio segundo. En algún momento de ese proceso, donde esa comprensión se va haciendo más profunda, debido obviamente a que a veces uno ha reflexionado sabiamente, ha podido ver causas y efectos, y esto se profundiza, ocurre el nirvana. El nirvana no es más ni nada menos de esto, que cuando uno sale de la esfera de cesación de percepción, sensación y conciencia, y observa estos puntos que se ven al salir de ahí, pequeños puntitos que surgen, uno está viendo cómo la mente vuelve a iniciarse como un proceso absolutamente impersonal. Y si tuvo suerte pudo ver cómo surgió y cómo cesó. Y no hay absolutamente nada que uno ahí pueda decir yo, porque surge porque es así. Cuando uno eso lo ve, surge esta vivencia tan fuerte que se le llama nirvana, que produce este alivio tan grande y produce ese cambio tan profundo en la mente, donde ya la mente no vuelve a ser la misma, es irreversible. Ya hay cosas que la mente no va a volver a reaccionar igual. Cuando esta vivencia del nirvana se repite otra vez, o sea, se vuelve a vivir, o se vuelve a vivir 2 veces o 3 veces, esta comprensión se va haciendo cada vez más profunda. El alivio que uno siente tiene que ver con las cadenas que se sueltan. Por eso se siente un alivio, porque son cadenas que se llaman así, porque son las cadenas que nos atan a esta rueda de renacimientos y que nos han atado durante incontables renacimientos. Entonces, por eso cuando uno siente ese alivio es como si se hubiera realmente soltado de algo, como dice Buda, uno suelta un océano de sufrimiento. Si todo el cuerpo del humano fuera sufrimiento, al sotapana, al que entra en la corriente, le queda una uña nada más para soltar. Fíjense todo lo que soltó. Por eso no es una vivencia comparable en ningún yana, porque no es una experiencia únicamente agradable, es algo que supera cualquier expectativa en ese sentido. De hecho, no tiene ninguna expectativa. Pero vemos que es un trabajo que va siendo gradual hasta que se dan las condiciones para que lo incondicionado ocurra. ¿Sí? Por eso es tan importante la práctica de la meditación, porque uno poco a poco va pudiendo limpiar de a poco esas tendencias subyacentes. ¿Sí? De esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero. Bien, nutrimento, ¿sí? Diciendo bien, amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos.
Amigos, cuando un noble discípulo entiende el nutrimento, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, de esa forma también le es uno de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero, ¿sí? Entonces fíjense cómo lo coloca Sariputta. Sariputta lo coloca con la fórmula de las 4 nobles verdades, ¿sí? Está hablando del nutrimento, que es algo que si ustedes recuerdan, lo hemos leído durante el retiro en Ezeiza, cuando hablamos del Sutta 38. ¿Sí? ¿Se acuerdan del nutrimento? Ustedes pueden hacer acá un link con el Sutta 38, ¿sí? Que es el sermón de la gran aniquilación del deseo de la avidez. Pueden ver esa parte donde el Buda le explica al monje Sati, hijo del pescador, de qué se trata el nutrimento, ¿sí? A los monjes. Entonces, fíjense que acá lo que hace Sariputta es exponerlo de otra manera a Buda. Entonces dice, entiende el nutrimento, ¿sí? O sea, hay nutrimento. Entiende que tiene un origen, porque el nutrimento es algo condicionado. Entiende que hay un cese y hay una vía para ese cese, para que termine eso. ¿Y qué es nutrimento y cuál es el origen del nutrimento? ¿Qué es el ceso del nutrimento? ¿Cuál es la vía que conduce al cese del nutrimento? Existen estas 4 clases de nutrimento para el mantenimiento de los seres que ya han llegado a ser y para el sostén de aquellos que buscan una nueva existencia. ¿Cuáles son esos 4? Son el alimento físico como nutrimento, ¿sí? Que puede ser burdo o sutil. Cuando hablamos de burdo, en general, estamos hablando del alimento que comemos los seres humanos y animales y demás. Cuando se habla de sutil, se habla en general también del alimento que tienen los seres celestiales, ¿sí? Que tienen un alimento más sutil. O sea que no estamos hablando exclusivamente, cuando Sariputta habla de esto, no está hablando únicamente de la esfera humana, está hablando de los 31 planos del samsara, de existencia. ¿Está bien? Estamos hablando de algo que es para todos. Contacto es el segundo nutrimento. Pensamientos o preparaciones mentales es el tercero. Y conciencia el cuarto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos charlado? Entonces, si yo tengo contacto sobre algo, en general pienso o cavilo sobre eso. Y en general esta preparación mental va a estar o va a dar como condición también a que exista esta relación entre, por ejemplo, ojo y objeto, ¿sí? Y de ahí surja la conciencia visual, ¿sí? En el Sutta número 38, Buda lo relacionaba a las conciencias. Acá está hablando directamente de los nutrimentos, pero es muy desde otro lado. Pero es muy importante en este sentido que ustedes reflexionen sobre esto. Fíjense, cada vez que yo tomo contacto con una situación, de alguna forma la estoy alimentando. Cada vez que yo pienso en una situación, pienso en algo, lo estoy alimentando. ¿Sí? ¿Esto es malo? Ni malo, ni bueno. Esto es una enunciación de un postulado de una realidad. ¿Sí? No existe estar pensando en algo y creer que uno no lo está alimentando. ¿Está bien? Por eso, siempre lo que sigue ahora, fíjense. Con el surgimiento de la avidez surge el nutrimento, es decir, que de los 4 nutrimentos siempre tenemos la misma madre, el mismo padre. La avidez y, por supuesto, la ignorancia. ¿Sí? Con el... Sí. Una pregunta en relación a esto que decías, que no es que cuando uno piensa en algo, toma contacto con algo, lo está alimentando. Y recién decías, no es ni malo ni bueno. No. Pero uno, por ahí, si sabe que algo le hace mal, puede tratar de evitar alimentar eso. Sí. O sea, si
si se encuentra pensando en determinada Sí, cosa, hacer 6R. absolutamente. Lo que quiero decir con que no es malo ni bueno es, a ver, uno va a pensar y uno va a tener contacto y la conciencia es algo que, como les decía, es algo que parte de nuestro karma que se manifiesta ahora en el presente. Ese es lo que sigue después, es ¿qué hago yo con eso? ¿Qué decisión tomo yo en relación a eso? Y ahora justamente quería decir lo que decía Sariputta en relación a eso que vos preguntás, Violeta. Mirá, que dice, la vía que conduce al cese del nutrimento no es más que este noble óctuple sendero, que es el entendimiento correcto, es decir, que no hay nada personal en este universo, la intención correcta, es decir, cuál es mi intención mental cuando yo tomo contacto con cualquiera de estos nutrimentos. ¿Tengo una intención sana o una intención malsana? Si es una intención sana, eso puede ser un desarrollo. Cuando ustedes tienen la intención de estar con el objeto de meditación, eso es un contacto, ¿está bien? Produce un estado de conciencia con el objeto de meditación, porque es un objeto mental, hay una mente, surge la conciencia mental, o sea que hay un desarrollo sano de eso, ¿está bien? Y en un principio también hay una preparación mental, ¿sí? O hay una percepción sobre eso. Entonces fíjense que nosotros para meditar estamos utilizando el nutrimento, pero sano. Cada vez que uno reflexiona, o sea, uno entrena sobre algo sano, el resultado es sano. Cuando yo pondero sobre un problema y lo pienso de manera personal y lo mal que me hizo, eso es insano. Lo que quiero decir con el nutrimento es que fíjense que no lo planteemos como algo malo o algo bueno en sí mismo, ¿se entiende? Sino que puede ser algo sano o algo insano. ¿Está bien? Sí, Y porque esto como que es como la clave de la sí, práctica, sí. como la clave. La pregunta es, está como muy vinculado esto de sano e insano con lo que decías de una mente tensa o una mente relajada, ¿no? Absolutamente, Bien. absolutamente. Lo que vamos viendo ahora entonces dice, ¿qué es lo que conduce al cese de la avidez? Es el noble sendero. Entonces, el entendimiento correcto, la intención correcta, que es donde se nos va a gestar después nuestra intención mental, va a darnos nuestra intención verbal y nuestra intención física, el lenguaje correcto, es decir, la palabra, la acción, el modo de vida, el esfuerzo, que son las 6 R's, la atención y el recogimiento, o acá traducido como la concentración. ¿Está bien? Cada vez que nosotros aplicamos las 6 R's, estamos de alguna manera aplicando todo el octuple noble sendero, en ese momento. Porque lo que estamos dejando de lado, ¿qué es? Abandonando, ¿qué es? La avidez. Y Sariputta dice que si vos aplicás el octuple noble sendero, lo que haces es soltar la avidez. Es decir, dejás de alimentar, dejás de dar nutrimento. Ahora, ¿van entendiendo esto cuando yo les explicaba la otra vez que las 6 R's son para qué? Para abandonar el nutrimento, no la molestia. Si te duele, las 6 R's no te echan el dolor va a estar. Lo que vos haces con los 6 R's es sacar el nutrimento de ese dolor, el nutrimento de esa emoción, pero no la emoción en sí. La emoción uno la observa, es decir, la reconoce y la suelta, la deja ser. Cuando uno relaja, lo que le quita es lo que está detrás, es lo que lo está empujando. ¿Se entiende? Sería, Fede, como la gestación de esa... Es el alimento, es el alimento. Es lo que está detrás. Es esa identificación personal. Esa concepción de yo soy, me pasa a mí, mi dolor, mi enojo. Eso es lo que están soltando con las 6 R. Por eso se produce ese alivio y esa expansión mental. Estamos hablando, ¿vieron?, de algo muy, muy preciso y de algo muy observable. A grados
que pueden ser grados muy elevados de esto, de esta observación. ¿Sí? Cuando un discípulo noble ha entendido de esta forma el nutrimento, por eso les decía, no entenderlo como malo o bueno, simplemente como algo que se produce en el mundo, el origen del nutrimento, el cese del nutrimento y la vía que conduce al cese del nutrimento, abandona por completo la tendencia subyacente a la sensualidad, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción de yo soy, y abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento, aquí ahora pone el fin al sufrimiento. De esta forma también un noble discípulo es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces fíjense que de vuelta, cuando se comprenden estas cosas de manera vivencial y directa, lo que uno es siempre es lo mismo, es erradica o abandona estas tendencias subyacentes, estas preparaciones que en general en nuestra vida cotidiana no las vemos. Por eso, llegado a un punto de la práctica, quizás no sea el momento para ustedes, pero se los digo igual, sea muy importante la práctica de los yanas en las actividades. Porque ¿qué es un yana? Es una mente que no está obstruida, que no tiene obstáculos, que no tiene avidez en ese momento. Está presente. Entonces es una forma, nos da como un termómetro muy claro y muy directo de ver cuándo la mente, cuándo estamos actuando mentalmente, verbalmente o físicamente bajo la influencia de ese nutrimento, de esa avidez. Bien, vamos entonces con la última partecita. Sí, Violeta. Una pregunta, cuando se refiere a sensualidad o a placeres sensoriales, Sí. ¿a qué se refiere exactamente? Cuando acá dice la tendencia subyacente a la sensualidad, en el último párrafo, Sí, o al principio también. bueno, en este último párrafo refiere al yo quiero. ¿Sí? A la mente que dice me gusta. O sea, avidez. Claro, Pero como codicia. pero como expresada como codicia. ¿Y Como de qué otra forma puede estar expresada? la avidez, como no quiero, como rechazo, es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y como yo. En relación a lo que uno sí quiere, sí le gusta. Claro, Ok. claro. ¿Está mal que te guste una media luna? No. Lo que vos podés comer la media luna porque tenés preferencia y tenés ganas de comer la media luna. Lo que no está bien, o lo que te va, está bien, lo que te va a traer sufrimiento es pensar sobre la media luna después. Y anhelar la media luna porque quiero, entonces voy a comer 3 media lunas. ¿Entendés? Es decir, en tratar de satisfacer algo que ya no tiene que ver con una necesidad más burda de tener hambre y comer, sino con intentar comer para satisfacer una cuestión mental, no con la manutención del cuerpo. ¿Sí? Digamos, me comí una porción, me como 3 porciones. Puedo repetir, podría repetir si tengo hambre, pero el asunto es ahí donde uno tiene que observar claramente cómo está la mente. Y cuando se refiere a placeres sensoriales, se refiere a esto mismo. Se refiere a esto mismo, exactamente. Cuando dice que están descontrolados, es cuando uno va detrás de cada capricho que tiene la cabeza. Me quiero comprar una remera, me voy a comprar unos zapatos, vamos a comer a tal lugar, vamos a ir al cine. Todo el tiempo estoy buscando algo que me entretenga. Si vos esto lo pensás detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que es bastante normal. ¿Sí? La receta sería la ecuanimidad para todo, ¿no? No es que es la receta, es
la mente con esta práctica te va a tender a eso, Violet. Va a ir tendiéndote a eso y vas a ver que no se trata de no poder disfrutar de un rico té o de un mate, si tenés ganas, con una media luna. Lo que no se trata es que eso se transforme en un hábito. Porque donde existe el hábito, existe la identidad. Y es la tendencia emocional. Entonces hay lugares, llamémoslo ciegos, que uno no observó. Ya la atención ahí no está presente. Yo soy así. Eso es un hábito. Puede ser emocional, puede ser alimenticio, puede ser lo que quieras. Aunque sea un jugo de naranja. Aunque sea un jugo de naranja, aunque sea lo más sanito del mundo, No ¿entendés? importa qué. Digo media luna por media luna, pero jugo de naranja, acá como dice Manu, viene bien la aclaración. Claro, o sea, ¿Sí? no tiene nada que ver. Voy a- Yo todos los días como granola. Es lo mismo, ¿entendés? Porque uno siempre vuelve una identidad de algo. Yo soy de las personas que yo como sano, Soy vegano. ¿sí? O cualquier O cualquier identidad, cosa. no importa, me presento ante el médico como alguien que come sano. Que no estoy hablando de una manera de comer atenta, sino de que me refugio en ese hábito para no prestar atención a cómo estoy. Y ese hábito termina siendo un refugio débil o impropio porque no me sirve siempre. ¿Por qué? Es una falta de atención al presente. Exactamente, y detrás de esa, la tendencia subyacente que es yo hago esto porque a través de esto en algún momento me sentí bien y quiero repetirlo para seguir sintiéndome bien. Y eso es lo que está oculto, el mecanismo que está detrás. ¿Sí? Entonces no hay ningún hábito sano, ni siquiera la meditación. Ahora, a ustedes yo sí les tengo que decir, adquieran el hábito de meditar. Y meditar para ustedes sea un hábito. Hasta que ustedes mismos se den cuenta que ya no lo necesitan. Va a haber un momento en que eso va a pasar. Pero ahora es un buen hábito. No es lo mismo tener el hábito de meditar que tener el hábito de bajarse una botella de cerveza todos los días. Por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces hay hábitos que son más sanos y hay hábitos que son más insanos. Pero son hábitos. Pero son hábitos. En el lugar donde nosotros, desde el punto de vista de este sutta donde nosotros estamos hablando, que estamos observando la filigrana, lo más sutil de la condicionalidad mental, cualquier hábito tiene una identificación detrás. Volvió el amigo. Siempre viene el amigo. Quiere escuchar el Dhamma. Muy bien. Entonces, vamos a ir hasta acá, las 4 nobles verdades, como es un tópico muy importante, no lo quiero hablar rápido, ¿sí? Pero se dan cuenta entonces, ¿no? Cuando estamos hablando un poco de lo que decía al principio de estudiar, vieron que lo que estoy tratando ahora es de coser más finamente y que vuelvan a visitar cosas que por ahí yo ya les dije muchas veces, pero ahora que empecemos a ver el telón de fondo, ¿sí? El backstage, que se empieza a entender por qué se da la indicación que se da. ¿Sí? En la medida que nos vayamos metiendo con las 4 nobles verdades y con el origen dependiente, van a saltar otro tipo de tópicos que van a ser muy interesantes para poder leerlos. Mi recomendación es que el sutta este lo lean, ¿sí? Estúdienlo. ¿Puedo hacer una pregunta que me llamó la atención? Una pregunta, solo una. Solo una. Cuando dice... acá. ¿Y cuál es la raíz de lo sano?
Lo opuesto del deseo es la raíz de lo sano. Lo opuesto del odio es la raíz de lo sano. Lo opuesto de la ofuscación es la raíz de lo sano. Lo que me llama la atención es por qué, siendo tan preciso todo el tiempo, dice lo opuesto. No es la primera vez que en este tipo de textos leo algo como que se expresa de esta manera y no lo entiendo del todo. El asunto es que si uno colocara ciertas palabras como lo opuesto, ¿qué sería lo opuesto de la codicia? Ajá. Lo opuesto de la codicia es el contentamiento, estar contento. Satisfecho. ¿Qué sería lo opuesto de la irritación? La aceptación. La aceptación. ¿Qué sería lo opuesto La de ofuscación de o la de ilusión? La verdad. Son palabras que son difíciles de... Son difíciles, claro, son muy difíciles de poner como opuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuanimidad, ¿de qué estamos hablando? Es una palabra extremadamente compleja de expresar y poner en palabras. Es la capacidad de aceptar la situación que se presente, buena o mala, con una sonrisa. Eso es una mente en balance. Sí, Por eso decía que era la clave, lo sano y lo insano, con el estado de la mente. Porque sí. uno, como dijiste antes, un jugo de naranja es bueno, pero hay que ver qué pasa en mi mente si no tengo el jugo de naranja o si tomo mucho jugo de naranja. No, o simplemente, El estado de la mente es muy interesante eso. No hay jugo de naranja hoy. o simplemente, ¿qué pasa? Exacto, ¿qué pasa si yo no tomo mi jugo de naranja diario? Que es mi jugo. ¿Sí? La clave está en cómo reacciona la mente a lo que se acontece. Exacto. Porque lo que acontece es el karma pasado expresado. No hay forma, de ninguna forma de pelear con eso. Es lo que es, la realidad. Tal cual. Son las condiciones que se dieron para que se manifieste así. De ahí la importancia de tener una mente abierta, ecuánime y satisfecha o contenta no, porque eso no lo vamos a encontrar en ningún lugar en el sutta, pero bueno, está, como contento con lo que hay. Pero es esta capacidad de aceptar lo que hay, sin resistencia. ¿Sí? Bueno, gente, hoy no más. ¿Sí? Son pilitas de energía cortas, estas. También tienen un poco esta idea. Mucho contenido en una hora para que después se les vayan desglosando a ustedes con el tiempo, que después entre la meditación y la lectura y su vida empiecen a encontrar cada vez más lugares de contacto. ¿Está bien? ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. Yo no tengo impresora y empecé a transcribirlo a mano, el Sí. sutra, y es re interesante. Es una buena práctica esa, ¿eh? Es muy interesante. Es una buena práctica. Bien, compartimos mérito para agradecer por este sutta, ¿les parece? Que los que sufren sean libres de sufrimiento, los aterrorizados, los afligidos, todos los seres que compartan este mérito, que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. los seres que habitan en el espacio compartan este mérito nuestro que por mucho tiempo proporciona la bendición. Gracias, gente. Gracias. Escúchenme. Gracias.
las charlas estas las vamos a ir subiendo a YouTube, ¿sí? En una playlist apartada donde van a quedar después todas una detrás de otra para poder ver toda la charla con todo el sutta a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Buenísimo. Gracias. Chao, Fede. Chao, chicos. Nos vemos el viernes. A todos, Chao, todas. todos. Chau, chau.